Bienvenidos y bienvenidas a Lengua Madre, el podcast donde exploraremos el intrigante mundo del psicoanálisis. Nos acompañan en esta travesía el filósofo, psicoanalista y escritor Luciano Lutero y la psicoanalista y escritora Verónica Bucanán. Juntos desentrañarán a lo largo de 27 episodios los misterios de las palabras y su profundo significado en nuestra vida cotidiana. En cada episodio, una letra del abecedario será el puntapié para, a través de una palabra, descubrir términos y conceptos que nos permitirán profundizar en la mente humana. Si sos profesional del campo del psicoanálisis o si sos un curioso o curiosa por aprender más sobre el comportamiento humano, Lengua Madre tiene algo para vos. Sin más preámbulos, comencemos con la palabra que ustedes, querida comunidad, eligieron para inaugurar este podcast. Inconsciente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua Madre, hoy para conversar en torno a una palabra que empieza con la letra I y que lleva al núcleo de la teoría psicoanalítica, esto es la palabra inconsciente. 2 puntos, ¿no? Empezamos. Definiciones de inconsciente. Diga lo primero que se le ocurra. Es una palabra muy central del psicoanálisis y es muy difícil, ¿no? Ponerse a dar una formulación muy delimitada de lo que es inconsciente. Yo hoy estaba tratando de pensar, ¿no? ¿Qué respondería yo espontáneamente si me preguntan qué es el inconsciente? Y se me ocurrían dos cosas, ¿no? Que a mí me gustaría responder o que querría traer para conversar acá en primera instancia. La primera, ¿no? Más freudiana, es que el inconsciente es la prueba de que nuestra vida psíquica es mucho más amplia que lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, ¿no? Que el inconsciente es la prueba, la manifestación de que hay algo que es parte de nosotros, pero que no conocemos, de lo cual no sabemos, al menos no sabemos de la forma más clásica y directa de saber. Y la segunda, quizás un poco más compleja o más difícil de explicar, pero que para mí es muy importante, es que, que el inconsciente es la prueba de que lo que nos vuelve humanos es el vínculo con otros, ¿no? Con los otros primarios, sin duda, pero también con los otros que constituyen nuestra vida, nuestra vida psíquica. En ese sentido, que, pensaba en lo que es la definición más lacaniana de inconsciente como discurso del otro, ¿no? Y me parece que esa definición tiene un peso muy grande, ¿no? Porque se opone a cierto sentido común que cree que un análisis es algo que hace una persona sola adentro de un consultorio con su analista, ¿no? Me parece que en ese punto la noción de inconsciente como discurso del otro es la prueba de que cuando alguien habla, ahí hay muchos otros que están presentes en sus sueños, en sus actos fallidos, en sus lapsus, ¿no? Que justamente el inconsciente es la prueba de que somos también a través del vínculo con otros, ¿no? Me parece que ahí hay para mí es una linda aproximación a lo que es inconsciente y quizás, digamos, que la distingue un poco de la noción de inconsciente más biológica u orgánica, ¿no? Y claro, inconsciente es el funcionamiento de mi intestino porque no tengo conciencia, ¿no? De cómo mi corazón bombea, por ejemplo. Pero ese no es el inconsciente del psicoanálisis, eso es lo no consciente para Freud. Pero el inconsciente es
esa expresión, esa presencia en lo que nos pasa, en nuestras palabras, de otros, ¿no? De otros y de aquello de nosotros mismos que no sabemos de un modo muy claro o muy directo y que también que nos puede sorprender. Sí, creo que está bueno esto que ubicás de, en principio, situar lo inconsciente más allá de lo no consciente, Mm, ¿no? Creo que esa es una distinción fundamental que además se relaciona con lo que decías al principio, cuando ubicabas el inconsciente en relación a un saber, ¿no? Porque creo que para el sentido común lo no consciente es lo que yo no sé, mm, ¿no? En cambio, en este caso, el inconsciente, al menos a partir de Freud, tiene que ver con algo que se sabe, pero que se sabe y no se sabe a medias, se sabe y no se termina de creer que se lo sabe, se sabe y al mismo tiempo se hace de cuenta que no se lo sabe, en fin, puede tener este, muy diversos matices, ¿no? Creo que eso mm, lleva, uno podría decir, el inconsciente como lo no consciente, es lo que Freud llamaba el sentido descriptivo, claro. ¿no? Lo que uno sabe, pero de alguna forma hace de cuenta que no sabe, tiene que ver con el sentido más dinámico, ¿no? En el sentido de lo sabe, pero lo reprimió, ¿no? Siempre lo supo, pero, ¿no? De alguna manera lo olvidaba, no lo tuvo en cuenta, lograba desengancharlo a Mm, la hora de tener que tomar ciertas decisiones o acciones. Y luego, bueno, queda un tercer sentido del inconsciente, bueno, o ahí está el tema, ¿no? Digamos, el inconsciente, lo inconsciente, mm, ¿no? Como que si hablamos de el inconsciente, pareciera que estamos sustancializándolo, ¿no? Si hablamos de lo inconsciente, bueno, es un predicado de ciertas este, atribuciones, mm, acciones, ¿no? Como una cuestión más este, lógica. Y ahí creo que engancha quizás mejor para no sustancializarlo o no pensar en como si fuera algo que está en algún lugar, ¿no? Esto que vos llevas al plano del discurso, que ahí creo que o creo que se podrían ubicar dos matices, ¿no? Como vos ubicabas la referencia a la presencia de los otros en nuestra vida, ¿no? Esos discursos que nos habitan y que puede llevar a una interpretación más determinista del inconsciente, ¿no? En el sentido de somos hablados, ¿no? Digamos, el discurso, lo que decimos, ¿no? Proviene de otros. Encontramos en otros, o mejor dicho, encontramos en nosotros la presencia de otros, de diversas voces, ¿no? Llevamos, ¿no? Estamos de alguna forma definidos, formateados, llamémoslo como querramos, ¿no? Por esos discursos que nos precedieron y que de alguna forma se continúan en nosotros, pero me parece que no es tanto esa línea determinista que de hecho cierta orientación psicoterapéutica, ¿no? Tiene hoy en día, ¿no? Como hay una psicoterapia como muy post-psicoanalítica que muy rápidamente va hacia ese determinismo, ujú, ¿no? ¿No? Pienso en el título de ese libro que se llama Ese dolor no es tuyo o algo así, o Ese dolor no es mío, ¿no? Bueno, viene de otro, ¿no? Como que en realidad, ¿no? Digamos, no te pertenece, ¿no? Proviene, y creo que en realidad la acepción más específica del psicoanálisis no es tanto que eso no sea tuyo, sino que sea de otro, sino que definir el inconsciente como un discurso del otro tiene que ver en última instancia con una práctica de lenguaje y con el hecho de que aquello que vos decís en última instancia lo tiene que sancionar otro, ¿no? O sea ujú, que hay una distancia entre lo que vos querés decir, tu intención y lo que en efecto te encontrás habiendo dicho, ¿no? Digamos que hay un más allá de lo que vos querés decir y que eso requiere lo que sea puntuado eventualmente con lo que el otro escuchó, ¿no? Creo que me parece que la otra manera de pensar esa participación del inconsciente en el discurso no es tanto a partir de la determinación o el determinismo de la presencia de los demás en nosotros, sino a partir de lo que ocurre en el acto de palabra cuando hablamos con alguien y nos encontramos con que decimos más, ¿no? Decimos más, distinto. decimos distinto, ¿no? Decimos si el otro entendió algo diferente. Todo el tiempo, Bueno, ¿no? Hay una división en relación a lo que es decir. Y que eso, en efecto, ¿no? Depende de que justamente haya otro. esto que vos decís me parece que introduce o que como localiza algo bien interesante, ¿no? Que una cosa es la determinación y otra cosa es la puntuación del otro
respecto de lo que uno se encuentra diciendo, ¿no? Una cosa es pensar el determinismo en un sentido como más lineal, ¿no? Yo soy así porque otros, ¿no? Y otra cosa es, yo conozco, me entero de lo que digo a partir de lo que el otro escucha, Mm, ¿no? Y eso a mí me parece que es muy importante porque, digamos, ni siquiera diría porque no haya determinismo, sino porque me parece que plantea el punto en el cual ninguna determinación es absoluta, en el sentido de tener una única e inequívoca lectura, bueno, pero ¿no? permitime Pero quiero que decir, haga una observación ahí. Creo que hoy en día muchas prácticas psicoterapéuticas buscan una determinación absoluta. Creo que totalmente, lo que e más, lo inequívoca. más notable hoy en día, ¿no? Es que en ese sentido, aquello por lo que el psicoanálisis parecía molesto en sus inicios, que era por plantear algún tipo de relación causal entre lo que a alguien le pasaba y otra situación, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hay un exceso en ese punto de determinismo, ¿no? Donde es, ¿no? Si vos tenés una tendencia a tener cólicos, no, eso es porque en realidad tu padre o tu Tu madre, mamá te ¿no? alimentaba muy apurada, Claro, ¿no? ¿no? Como que son O mucho. realmente muy problemático, ¿no? Como la aparición de esas determinaciones tan fuertes. Creo que el inconsciente, justamente, si hay algo que me parece importante subrayar en la línea de lo que venimos ubicando, es que el inconsciente es la ruptura de esa determinación. Exacto, pero fíjate en este punto, lo que venimos diciendo es que el inconsciente no termina de constituirse como tal hasta que no está el lugar del otro que puntúa y escucha, ¿no? Y esto es interesante para pensar, digo, el movimiento de desustancialización del inconsciente, que es que el inconsciente es algo que se produce en la relación entre alguien que habla y otro que escucha. Puede ser que ese otro sea uno mismo, a veces en un Sí, sueño, ¿no? y en análisis, sobre todo cuando uno se empieza a escuchar a uno mismo. Claro. Si es que uno está dispuesto a eso, creo que Ujú. también hoy en día es muy difícil poder conseguir dentro del espacio terapéutico que alguien se prepare para poder escuchar algo más, Y ¿no? en ese sentido, Lu, yo pienso que es verdad esto que vos decís, que hoy en día se ha instalado, ¿no? Con mucha consistencia y con mucha fuerza, esa especie de interpretación determinista, ¿no? Que atribuye como una interpretación inequívoca y absoluta respecto de lo que a uno le pasa, ¿no? Y que eso es sumamente problemático, pero me parece que por más que siga en apariencia, ¿no? Las formulaciones freudianas, ¿no? Me parece que es como una pura apariencia, como si fuese como un disfraz de Freud, ¿no? Porque en esto no sé si vos estás de acuerdo, pero me parece que vamos hacia ahí, que es que si hay algo que caracteriza al inconsciente, es la posición de quien habla a sabiendas de que lo que dice no es de su control absoluto, Sí, que ¿no? además tiene que renunciar de alguna forma como a un sentido pleno, lo cual es muy Claro. difícil, ¿no? Creo que yo diría que más allá de que alguien se llame a sí mismo psicoanalista, si en su práctica no se constata esa apertura del sentido fijo, consolidado a través de una determinación causal, esto te pasa por esto, si no hay algún tipo de desplazamiento del sentido, por más de que hable, justifique, explique, usando los Mm, términos de Freud, no es una práctica del inconsciente. Yo pienso en la situación de una mujer que en un momento hablaba, su consulta tenía mucho que ver con una especie de dermatitis, ¿no? Constante, ¿no? Que ella relacionaba con su infancia, con una erupción que había tenido en la infancia, ¿no? Como, y en cierta ocasión hablando de eso, ella hablaba, ¿no? De que cuando tenía esa dermatitis no podía hacer otra cosa que rascarse, ¿no? Y que era una persona que, venía como un poco demorada en ciertos estudios, yo diría, inhibida,
¿no? Y ahí fue muy notable cómo el rascarse cobró un sentido distinto, ¿no? Como digamos, se estaba rascando demasiado, ¿no? Quizá. Este, pero me parece que ahí la escucha es la aparición de ese sentido que Mm, irrumpe y trastoca la determinación. Una práctica es del inconsciente, no porque haya un significado profundo, oculto. Yo que esto quisiera decirlo en el sentido, digamos, hay mil definiciones del inconsciente en Freud, en Lacan, algunas definiciones más metafísicas, algunas más difíciles de fundamentar. A mí me importa volver al hecho clínico, ¿no? Una práctica es del inconsciente cuando logra trastocar, ¿no? La univocidad del sentido. Y mm, entonces alguien se encuentra, ¿no? Con la sorpresa, es, ¿no? El inconsciente es la sorpresa, es el hallazgo que acontece cuando de repente, ¿no? Alguien se explicaba a sí mismo de cierta consistencia, porque yo toda la vida tengo esta dermatitis y que, ¿no? Y y en de un repente dice, yo me estoy rascando de acá esto. repente aparece, claro, ¿no? Como ¿Quién está diciendo eso? exactamente. Y eso en efecto posiciona a alguien, ¿no? Como en un lugar distinto, que Mm, también es distinto del de la vida cotidiana, cuando, por ejemplo, muchas veces decimos, bueno, porque yo inconscientemente, ¿no? Como si fuera una voluntad oculta el inconsciente. Bueno, lo sí, habré hecho inconscientemente, ¿no? Que hacerlo inconscientemente suena como medio como el chavo sin querer diciendo queriendo. sin querer queriendo. Y en realidad no es eso, ¿no? Me parece que es cuando alguien se encuentra diciendo que se está rascando demasiado, ¿no? En efecto, eso le produce una división, un conflicto, ¿no? Se Mm, sonroja, se avergüenza, ¿no? Se sintomatiza, claro. ¿no? El inconsciente, ¿no? Es la puerta de entrada a eso que llamamos conflicto psíquico, al que no se llega por otra vía, Mm, ¿no? Entonces creo que en ese punto volviendo, ¿no? Como a lo que implica un concepto tan importante como el inconsciente, ¿no? Creo que se lo puede tratar de ubicar lo más llanamente, lo más al ras de la experiencia, donde subrayo esto, ¿no? Me parece que de un tiempo a esta parte muchos conceptos del psicoanálisis se volcaron en la psicoterapia tradicional, pero no tienen el sentido que tiene para el mm, psicoanálisis. Y además agregaría, en el psicoanálisis, la noción de inconsciente es una noción de la que no se puede prescindir, porque organiza nuestro método de trabajo también, sí. ¿no? Digamos, sin duda, a través de esa práctica del inconsciente, de esa puesta en acto del inconsciente, es que accedemos a síntomas, fantasías, ¿no? Digamos, el material que se produce en un análisis requiere que aparezca de esa forma y no a través de la introspección, no a través de lo que alguien piensa simplemente desde el punto de vista consciente, Mm, inmediato, ¿no? Digamos, tiene que llegar el material desde otro lugar, ¿no? sí, sí, en ese sentido, bueno, pienso que recién hablábamos de ese efecto de sorpresa, ¿no? De que algo acontezca distinto que como era nuestra intención de cómo lo esperábamos o de cómo creíamos que se explicaba. Y me gustaría también, quizá, sí, me gustaría por ahí ubicar que ese efecto de sorpresa, siendo que vivimos en un país en el cual por ahí el psicoanálisis lacaniano está tan extendido y tan Sí, pensé que continuado, ibas a decir, dado que vivimos en un país en el que no para de haber sorpresa. en un país de inconscientes, ¿no? Que se pierden por no vivir en Argentina, ¿no? Como esos memes que dicen, ¿no? Como, mirá si viviéramos en Suiza, ¿no? Y te perderías. Bueno, quiero decir, dado que vivimos En un en país un de país de inconscientes. inconscientes, en donde el lacanismo ha tenido tanto arraigo y tanto desarrollo en los últimos 40 años, sí me parece también importante distinguir el inconsciente del juego de palabras, Mm, ¿no? Que la sorpresa, que lo que Freud llama la ocurrencia, que lo que para Lacan es el equívoco, el bits, ¿no? Ese efecto de chiste, ¿no? Que no es el juego de palabras del inteligente del analista, mm, ¿no? A mí eso me parece súper importante porque
Porque si fuese digamos, una especie de disposición al juego de palabras, sería una operación de combinatoria, ¿no? Y la inteligencia artificial podría interpretar el inconsciente, descifrarlo, producirlo incluso solamente con un juego de combinatoria, Mm, ¿no? Y ahí es donde voy al otro punto que me interesa y que quizás me parece el más difícil de explicar, así que te lo voy a preguntar a vos, que es que cuando hablamos de inconsciente, vos decías, es central, no podemos nosotros trabajar en psicoanálisis sin la noción de inconsciente. Yo agregaría que no podemos trabajar sin la noción de que el inconsciente es sexual. ¿Me lo explicás, Luciano? Bueno, no sé si lo puedo explicar, ¿no? Creo que hay una relación entre el inconsciente y la sexualidad, y coincido con lo que vos decís, de que no se trata simplemente de un desplazamiento, sino de juego de palabras o de cuestiones que son más o menos capciosas, Mm, ingeniosas, que a veces eso no conmueve en nada, simplemente es como, nuevamente, ¿no? Como alimentar un poco la curiosidad o el intelectualismo del paciente, mm, ¿no? Sino que eso tiene que estar en relación a algo que toque el cuerpo. Y lo que toca mm, el cuerpo, sea recién, ¿no? En ese rascarse que mencionaba recién, bueno, alguien se pone colorada, ¿no? Se mm, avergüenza, y esa vergüenza claramente está anclada en un cuerpo, ¿no? Digamos, porque de rascarse a tocarse hay un paso nada más, ¿no? ujú, De tocarse a masturbarse hay un paso más también, ¿no? sí, Quiero decir, en última instancia es el cuerpo erótico, ¿no? Digamos, aquel que se anuncia a través de esos desplazamientos. Creo mm, que inconsciente y sexualidad, ¿no? Son dos términos juntos y disyuntos también, ¿no? totalmente. Como que, pero sin embargo, ¿no? Digamos, la zona de trabajo podríamos decir inconsciente y pulsión, ¿no? Ujú, Digamos, son dos términos, ¿no? Que no están en el mismo nivel, se acercan y se repelen al mismo tiempo, ¿no? Y en la intersección, ¿no? Digamos, en el movimiento que realiza el inconsciente es la vía de anuncio por la cual se pone de manifiesto algo del trasfondo pulsional de la vida psíquica de alguien. En ese sentido, creo que ¿por qué el inconsciente lleva directamente a la sexualidad? Porque la sexualidad, a diferencia de cualquier otro estímulo, si queremos decirlo así, o de cualquier otro impulso, cualquier ¿no? otra cantidad del cuerpo. Exactamente, no tiene ninguna tramitación homeostática, sino que todo Ujú, lo contrario, ¿no? Creo que eso para mí el punto más importante en la definición freudiana de la pulsión tiene que ver sí. justamente con el hecho de que sea una fuerza constante. Si yo me tropiezo, me va a doler, me golpeo la cabeza, me va a doler y al rato me va a dejar de doler. En Ujú, cambio, lo que caracteriza a la sexualidad para Freud es que no deja de doler, no cesa, no para, ¿no? Digamos, eso es lo que Freud ya en su momento, muy tempranamente, describió a partir de atribuirle a la sexualidad una fuente independiente de displacer. ujú, O sea, es una fuente, es constante, ¿no? Digamos, es independiente de cualquier homeostasis, no se regula por sí misma. Entonces, necesita un enorme trabajo psíquico, ¿no? Necesita producir diversas formaciones, ¿no? Digamos, y creo que ahí es donde justamente esas son las formaciones del inconsciente que vienen a hacer de alguna forma este, ese trabajo de ligazón, de elaboración, ¿no? A veces, bueno, cuando creo que el mejor ejemplo para entender esto, creo yo que, ¿no? Tiene que ver con cómo cuando uno empieza a soñar, ¿no? Formación del inconsciente, cuando uno tiene sueños, ¿no? Y tiene sueños y no solamente que duerme de noche, sino que se encuentra con sueños, bueno, algo de la vida de uno mm, traspasó a otra escena, ¿no? Digamos, y al menos uno tuvo el alivio de que no estuvo todo jugado en la única dimensión de la vida diurna, ¿no? Uno se despierta y siente que algo le vino de otro lugar, ¿no? Y sí. qué distinto que es eso a cuando alguien no sueña y la sexualidad no encuentra tramitación. Y creo que eso se escucha mucho en lo que hoy en día se llama ansiedad, ¿no? Que en realidad la Ujú. ansiedad, para decirlo de una manera llana, la ansiedad es lo que Freud llamaba excitación, ¿no? Una Digamos, excitación que no se transpone a lo psíquico. exactamente, ¿no? Digamos, el que está ansioso en realidad es una persona excitada.
¿no? Y tiene una sobreexcitación corporal Ujú. la persona ansiosa. Pasa que queda feo decir estás excitado, ¿no? Preferible decir estás ansioso, ¿no? Tenés un trastorno Nervioso. tan... Sí, ya nervioso incluso hasta tiene un tinte moral. En cambio, ansioso como que describe un proceso impersonal. Pero bueno, la persona ansiosa es la persona que no cuenta con recursos para ese traspaso Ujú. de su energía psíquica, sexual hacia otra dimensión. Entonces queda con un cuerpo sobreinvestido, ¿no? Queda con un cuerpo que de alguna forma está como forzando, por decirlo así, su inercia energética. Bueno, por eso creo que en última instancia no necesariamente el inconsciente es algo que se produce en el análisis, sino que es la aptitud que alguien tiene a lo largo del día para poder recibir mensajes de otro lado, ¿no? Para Mm. que algo de uno venga de otro lado, ¿no? Digamos, el inconsciente existió desde siempre, existía entre los griegos bajo la forma de oráculos, por ejemplo, ¿no es cierto? Me parece que es el punto en el que alguien es capaz de poder leerse a sí mismo en un lugar diferente al de la excitación corporal. Y a mí, y concluyo al menos yo con esta idea, ¿no? Me resulta sumamente importante que Freud cuando plantea qué es lo que se espera de un análisis, entre las cuestiones que dice, ¿no? No es que espera del análisis una curación, no es que espera del análisis que alguien se vuelva mejor persona, no es que espera que el análisis haga que alguien no tenga más problemas a lo Ujú. largo de su vida, sino que en definitiva Freud dice que el propósito del análisis es hacer la experiencia del inconsciente, Ujú. ¿no? Que si alguien hace esa experiencia, la experiencia de la existencia, ¿no? Dice él incluso, ¿no? Digamos de que alguien se pueda orientar con ese saber no sabido, que alguien se pueda orientar con eso que le retorna de otro lado. Una forma distinta de decirlo podría ser cuando Lacan dice recibir el propio mensaje invertido, algo que suena, dicho así, suena muy aforístico, pero es muy claro, ¿no? Que alguien pueda encontrarse con alguien, con algo, ¿no? Y que eso le produzca algún signo, que eso le venga de otro lado y que pueda decir, ah, bueno, eso me lo puedo quedar. Es tan simple como decir, mira, me dijiste algo, no lo entendí, pero ¿sabes qué? Me quedó dando vueltas. Ujú. Y no cancelar, no negar la posibilidad de que algo te interpele, te cerque, ¿no? Que diga algo sobre vos por fuera de lo que vos pensás. Y es muy doloroso vivir una vida absolutamente individual, cerrada sobre sí misma, donde no, y es muy claro hoy en día como en la práctica del psicoanálisis, todo el tiempo los analistas, creo yo, tratamos de restituir ese punto en el que, y alguien me dijo, y entonces me dijo, vos, pero pará, ¿qué te dijo? ¿No? Y tratamos de indeterminar lo que se dijo, no, Ujú. no concluyas, no sabés tan claramente qué es lo que te dijo. ¿No? Digamos, hay mayores matices, ¿no? No seas, que no se vuelva, no se te vuelva definitivo, porque en la medida en que vos crees que sabés lo que el otro te dijo, lo estás diciendo vos, no te lo dijo el otro. Ujú. Sí, sí, quizás para cerrar, ¿no? Me parece que en este planteo, ¿no? Y quizás a diferencia de otras formulaciones más oraculares, ¿no? Del inconsciente, creo que la especificidad del inconsciente freudiano como, o del inconsciente del psicoanálisis como un inconsciente sexual apunta justamente a que la sexualidad humana, ¿no? No es, no está ligada al displacer, a la insatisfacción, a la imposibilidad por cuestiones de discursos de época, porque lo social reprime lo sexual y qué sé yo, sino justamente porque está ligada a una fuente independiente de desprendimiento de displacer, de la cual el inconsciente es la posibilidad de elaboración en términos de formación de síntomas, de sueños, de actos fallidos, ¿no? De llevar una marca de eso. Bueno, me parece que por hoy podemos cerrar acá, ¿no? Con el episodio de Inconsciente podríamos seguir Sí, hablando. podríamos decir muchísimas cosas más, pero me parece que finalmente creo que dijimos lo mínimo que es un montón al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Como decirlo, lo mínimo que caracteriza a una práctica, la del psicoanálisis, cuando se orienta a través de la experiencia del inconsciente. Ujú. El próximo, J, ¿no? Ujú. ¿Escribí J? Bien. Bueno, Bueno, J a seguir votando. o J.
que digan Juan. Bueno, hasta la próxima. Revoluciones íntimas, la plataforma de contenidos de Letras del Sur. En este podcast de psicoanálisis, cada episodio lanzado todos los viernes se centra en una palabra distinta que nuestra comunidad elige siguiendo el orden del abecedario. A través de estas palabras, invitamos a los oyentes a reflexionar, ofreciendo una mirada única a nuestras experiencias y emociones. Sumate a la escucha y viví la revolución.